tardes a todos y todas. En el vivo de hoy vamos a estar hablando de lo que es juicio por jurado y lo vamos a estar haciendo a través de un caso real que nos tocó trabajar junto con la abogada penalista Fernanda Zavala. Me alegra muchísimo que estés acá. Realmente para mí es un honor. Vas a ser la primera en abrir este hilo de vivos. Así que bueno, me alegra mucho que hayas aceptado. Bueno, La doctora Zavala nos va a estar comentando un poco sobre su experiencia en el juicio por jurados, en la parte más que nada de la defensa, a través de un caso práctico que nos tocó trabajar en conjunto. Así que bueno, me gustaría que te presentes para que te conozcan y bueno, comentes un poco tu formación. bueno, mi nombre es Fernanda Zavala, soy abogada penalista. Generalmente asumo defensas, voy más por el lado de la defensa que por la parte querellante. Y bueno, el año pasado, como comentaste Nicole, nos tocó participar en un juicio por jurado acá en Mendoza. En Mendoza, el primer juicio por jurado fue en el año 2019 y no recuerdo bien en este momento cuántos juicios van ya en la provincia, pero nosotros 44. Participamos 44. en el número 40. Así que bueno, la idea es comentar un poco la experiencia que tuvimos como el detrás de escena de los juicios. Bueno, que ya la mayoría de la gente sabe que se trata de un juicio por jurado. Todos creo que alguna vez hemos visto, sobre todo en las películas, cómo es este proceso, pero bueno, nosotros comentar cómo lo vivimos y participación de cada uno. Sí, está bueno que le cuentes a la audiencia que justamente como es un sistema nuevo, como vos dijiste, del 2019, realmente está bueno contar la experiencia y cómo es la estructura realmente, ya que bueno, no en todas las provincias está este sistema y está bueno que nos cuentes, que nos comentes cómo es, cómo son las etapas del juicio también, como para Bien, como para hacer un breve resumen de qué tipo de un contexto. Claro. Bueno, en la provincia los juicios por jurados solo se realizan en los delitos previstos en el artículo 80 del Código Penal de la Nación y los que concurran de acuerdo al artículo 54 y 55 del Código Penal. De acuerdo a la calificación que se obtenga en las audiencias, todos el juicio en sí, en las audiencias anteriores, lo que sería el juicio por jurado, es igual a cualquier otro juicio, es decir, teníamos la etapa de investigación, que es la investigación penal preparatoria, y una vez que se le da la causa a juicio, si la calificación incurre dentro de lo que es el artículo 80 del Código Penal, o alguno de sus incisos. Esos delitos del artículo 80, ¿son delitos complejos? ¿Son simples? No, son delitos complejos en el caso de los homicidios, ¿sí? O sea, prácticamente los casos complejos van a juicio por jurado. Claro, no, los del artículo 80. Tenemos otros artículos complejos, los de abuso sexual, que aún todavía no. La idea, hay un proyecto de ley de poder incorporar nuevos delitos a este tipo de procesos, ¿sí? Pero actualmente es delitos contra la vida, ¿sí? Independientemente de que ocurran otros tipos de delitos, obviamente. En el caso en el que participamos nosotras, fue un homicidio crimen y causa, y fue calificado también como femicidio. Así que bueno, va a depender obviamente de la calificación del delito que se le haga al hecho una vez que la causa se eleva a juicio. Perfecto. Y bueno, una vez que la causa se eleva a juicio, ahí empieza netamente lo que es esta figura del juicio por jurado. Comienzan las diferentes etapas. Tenemos una etapa que es la audiencia de selección de jurado, que bueno, en esta audiencia generalmente lo que se hace es unos 15 días antes de la fecha del debate, se realiza una pequeña audiencia en donde ahí a través del sistema electoral, ¿sí? Se va a sortear una lista
de potenciales jurados. Según la ley, se deberían sortear 48 jurados. Esta lista o sea, es como el mismo sistema electoral, ¿sí? Es por sorteo y cualquier persona puede salir sorteada para poder ser jurado, ¿sí? Ajá. En este caso, la ley dice que tienen que ser 48, pero generalmente se sortean más. ¿Por qué? Porque no siempre se van a presentar las 48 personas, ¿sí? En nuestro caso, si mal no recuerdo, creo que acá la lista fueron algo de 90 personas, 96 jurados. Y bueno, Imagínense 96 personas, o sea, un montón. Sí, en una sala. En una sala, así es. No siempre se presentan los 96, pero bueno, la idea es que se presenten la mayoría, ¿sí? Igualmente esto es como un deber cívico, o sea, no es que podés no ir porque no querés, tenés que tener un fundamento por el cual no vas a presentarte, ¿sí? Acá Edgardo Hola Edgardo, ¿cómo estás? Un colega del Chaco. Nos pregunta, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta en la depuración de jurados? O sea, ¿qué preguntas deberíamos hacerle o cómo se hace para llegar a 12, a reducirlo a 12 personas? Para llegar de 96 en este caso, por ejemplo, a 12. Lo primero que se hace es, hay que recusar, se recusan y excusan jurados, ¿sí? La excusación va a depender de la persona en particular. Por ejemplo, la misma ley establece quiénes no podrían ser o formar parte de un jurado. Entonces, por ejemplo, los abogados no podemos. Entonces, si a mí me llega una situación, yo automáticamente me tengo que excusar. No podría. Esto está bien determinado en la ley, en el artículo, no me acuerdo en este momento. Y bueno, entonces ahí se va disminuyendo. Una vez que nosotros se presenta todo el jurado, ¿sí? El día de la audiencia, vamos a comenzar a realizar preguntas, ¿sí? Comienza la fiscalía, después si hay un abogado querellante sigue la querella y después sigue la defensa. La idea es realizar tipos de preguntas para poder excluir a personas, ¿sí? Nosotros no vamos a pensar en personas que queremos que se queden. Obviamente, siempre vamos a tener en cuenta la teoría del caso. La fiscalía va a querer excluir a personas que no sean contextos o que no estén de acuerdo, que puedan llegar a no estar de acuerdo con su teoría del caso, ¿sí? Claro. Igual que la defensa. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es excluir. ¿Por qué? Porque son tantas personas que lo más fácil es tratar de excluir, ya sea por, no sé, determinadas razones. Si vemos que alguien es racista, si vemos que alguien no puede llegar a ser imparcial, lo que hay que buscar es sobre todo eso, personas que vemos que no pueden llegar a ser imparciales. Bueno, nos pasó a nosotros en este caso, sí. No sé si recordás, que un hombre, yo no puedo ser jurado porque no puedo ser objetivo directamente. Así que esa persona abandonó y bueno. Una vez que se realizan estas preguntas, ¿sí? Vas buscando más o menos, vas de preguntas generales a más particulares, viendo a ver qué perfiles son los que sabemos que no nos van a ir. O sea que ya en esta instancia ya deberíamos tener la teoría del caso, pero súper estudiada y las personas con las cuales nosotros queremos que compongan justamente el juicio por jurado, o sea, el jurado, digo. Sí, más o menos. Un detalle que me olvidé, bastante importante, es que, por ejemplo, nosotros se sortean estos 96 jurados, nosotros nos dan una lista, ¿sí? De esa lista nosotros aproximadamente entre 10 y 15 días para estudiar ese jurado. Hacemos como un trabajo de investigación, donde, bueno, en este caso, estudió técnico pericial, estuvo con nosotros, también con la ayuda del doctor Agustín Magdalena, Cristian Bayra Leighton, las chicas que trabajan con ellos, Celeste y Victoria. Éramos varios en el equipo, nos dividimos también todo lo que sería toda la lista de los potenciales jurados, hicimos un trabajo de investigación, contamos un poco con la participación del licenciado Olivares, que es el psicólogo, también nos ayudó a ver los perfiles, no sé,
investigamos a través de Facebook, Instagram. Hoy en día, a través de las redes sociales, podemos llegar a obtener una mirada de qué tipo de jurado vamos a tener frente. No sé, por ejemplo, en nuestro caso, que es una causa de femicidio, no sé si por ahí íbamos al perfil de una persona que tenía Facebook y veíamos que, no sé, que era alguna persona que lógicamente estaba totalmente en contra. Obviamente todos estamos en contra, pero bueno, buscamos el perfil en específico, o que vemos un tipo de pensamiento, bueno, tratamos de esa persona excluirla, marcarla, tenemos una planilla y todo, y las vamos marcando como para dar saber que ese día esa persona la tenemos que excluir, ¿sí? ¿Cuántas oportunidades tienen para, o sea, ustedes pueden excluir a las personas que quieran o tienen un límite? Tenemos, a ver, nosotros al momento de recusar, ¿sí? Tanto la parte acusadora como la parte de la defensa tiene la posibilidad de recusar a 4 personas sin causa, 4 jurados sin causa. No me gustó cómo me miraste, no me gustó cómo estabas peinado, lo que sea, la recuso, sin causa. Y después son 4 nada más. Y después, sí, con causa, recusar todas las que nosotros veamos siempre y cuando las fundamentemos, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que nosotros ya más o menos hemos excluido, hay gente que se ha excusado, ya recusamos con causa, va a quedar un jurado totalmente reducido, ¿sí? Por ejemplo, de 50 personas. De esas 50 personas lo que se hace es volver a sortear y de ahí salen, son en total 16. ¿Por qué? Porque son 12 jurados titulares y 4 suplentes. Y sí o sí lo que se tiene que respetar es que sean mitad mujeres y mitad hombres. Bien. Bueno, una vez que... Sí. Me estoy acordando de una anécdota. Bueno, contanos un poco, ya está seleccionado el jurado, los 12 jurados, empieza el juicio. ¿Cómo sigue? Bueno, una vez que ya está todo el jurado seleccionado, se apartan los seleccionados, ¿sí? Los demás ya quedan libres, y comienza el debate, el juicio en sí. Va a comenzar con la primera audiencia, que en esta primera audiencia automáticamente se terminan de elegir los jurados y ahí a la media hora nos vamos a la sala de debate. Ellos también no pueden hablar del caso con nadie. Hasta ese momento, algo importante es que ellos no saben de qué caso se trata, ¿sí? Lo que se busca es imparcialidad y objetividad. En teoría, se supone que quienes no hayan, quienes sepan sobre el caso, en teoría deberían excusarse. Pero bueno, no sabemos, eso nunca lo vamos a saber si saben o no. No pueden publicar, en teoría no pueden ver el noticiero, no pueden ver noticias, no pueden buscar información, ¿sí? Pero bueno, eso no lo vamos a saber. Tema polémico con las noticias. Justamente, tema polémico. Nosotros, como tuvimos el expediente en mano, pudimos ver las noticias que eran completamente erróneas a lo que realmente estaba pasando a puerta adentro del juicio. Qué manera de vender una historia que no es cierta, básicamente. Totalmente diferente, ¿no? Nosotros, teníamos alguna audiencia en donde un testigo hablaba de cierta cuestión y el noticiero o las noticias salían hablando de algo totalmente diferente. Entonces eso fue contra. Por eso lo que se trata es de que los jurados no se contaminen, obviamente, para que puedan, al momento de dictar un veredicto, que sea totalmente objetivo. Porque ellos tienen que, al momento de deliberar, tener en cuenta lo que ha sucedido ahí adentro. Son el jurado de los hechos. Entonces, se busca. Una vez que pasamos a lo que es la primera audiencia, en esa primera audiencia el juez, porque vamos a tener al juez técnico, ¿sí? Él les va a explicar al jurado cómo van a proceder, se les dan ciertas reglas, y después de esto comenzamos con los alegatos iniciales, que son los alegatos de apertura. En este tipo de alegatos lo que se hace es presentar las teorías del caso, ¿sí? El Ministerio Público presenta su teoría del caso, que es la parte acusadora. Si hay un abogado que
va a presentar su teoría del caso. Generalmente se adhieren, muchas veces se adhieren, o sea, puede pasar que no, pero muchas veces se adhieren a la teoría del caso del Ministerio Público. Y después la defensa también presenta su teoría del caso. Importantísimo en esto que, bueno, obviamente gracias a esto nos conocimos también. Ay, sí, vamos a contar esa historia. Sí, hay que contarla. Porque desde ahí no dejamos de trabajar juntas, básicamente. Claro. Y yo tengo conocimiento de la causa, o sea, fue el hecho el sábado, el día sábado. Yo estaba, el sábado esa semana estuve en Buenos Aires, del 17 de julio. Julio del 2022, sí. Bien. Yo esa semana viajé a Buenos Aires por unas mentorías y el jueves me llega justamente me llaman por este caso que había sido el sábado anterior. Y yo lo agarro desde el comienzo. Y fue muy beneficioso porque para la construcción de la teoría del caso, justamente se necesitan elementos de prueba objetivo que puedan reforzar esa teoría del caso. Entonces, por ahí se planteaba una teoría del caso que no era congruente con los elementos que estaban en la causa. Entonces, es muy importante justamente hacer foco en estas pruebas y tener justamente un equipo desde el comienzo en lo posible y poder justamente acompañar y entrelazar la parte jurídica con la pericial. Sí. Y vos llegaste al estudio que en septiembre, no, antes. Sí, cuando ingresé en la causa, ya justamente la IPP, o sea, la etapa de investigación ya se había cerrado y se había elevado la causa a juicio. Así que yo ya llegué ahí con casi todo. Claro, ya estaba ya precocido todo. Sí. Sí. Como defensa podemos ir variando la teoría del caso, o sea, al momento de presentarla ante el jurado ya tenemos que tener una teoría del caso elaborada, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, se va a ir viendo justamente esto. Es importantísimo desde el principio contar con un apoyo, en este caso con vos, que sos perito, para poder ir evaluando ¿sí? Y ver en qué pruebas vamos a sustentar nuestra teoría del caso, obviamente. Claro. Y ver, no sé, nos pasaron 1000 cosas de por medio que nos hizo ir cambiando y bueno, hasta que llegamos a elaborar una que fue la que terminamos presentando. Pero es súper importante porque... Más o menos. Perdón, decirlo. No, que lo que yo voy a destacar es que es súper importante porque esto, al trabajar con peritos, nos ahorra muchísimo tiempo y dolores de cabeza. Porque en este caso, voy a hablar por mi caso en particular, obviamente, sí. Nosotros no es que teníamos solamente esa causa y que estábamos abocados a esa causa, o sea, tenemos muchas causas con las cuales vamos trabajando a la par, con detenidos, y bueno, entonces por ahí tener un estudio técnico, pericial, que se encargue de todo lo que es las pericias, porque cuando uno llega a un caso de homicidio, sobre todo en estos casos tan importantes, hay muchísimos, pero muchísimos informes que yo en particular no tengo tiempo y no me voy a poner a estudiar, qué sé yo. Teníamos informes respecto, bueno, a ADN, todo lo que era lo de las cámaras de seguridad, lo de las antenas, el teléfono. Claro, después el recorrido del colectivo. Bueno, hasta ahora no me voy a abrir el caso, pero... sí. Entonces, vamos a comentar un poco después el contexto del caso para que lo entiendan. Claro. Pero es muy importante lo que está diciendo la doctora porque más allá de que ahorre tiempo y todo, hay que abocarse cada uno a su especialidad. Claro. Es decir, en este caso, el estudio justamente llamó a una persona, a un perito especializado en ADN de Córdoba. Así que así hicimos con todo, pero un licenciado en criminalística obviamente tiene un panorama bastante amplio de lo que se necesita para cada informe. Por ejemplo, la parte química, lo de rastros también, tuvimos huellas de calzado, hubo varios elementos que hacían justamente a la parte más importante, que era la parte probatoria.
importante no solamente al momento de elaborar la teoría del caso y de ver sobre qué pruebas nos vamos a basar, sino también al momento de los contrainterrogatorios, o sea, de los interrogatorios y los contrainterrogatorios, que fue súper importante y fundamental. Por ejemplo, en esta causa que teníamos, la Fiscalía tenía una prueba muy fuerte que era lo de la prueba del ADN. Y gracias a que te teníamos a vos y que pudiste consultar también con otro perito que era especialista en esto, pudimos responder que, aunque no lo crean, si bien era como la prueba más fuerte, logramos, como por así decirlo, contrarrestarla o tirarla abajo. En el contrainterrogatorio. Claro, generar la duda razonable. Claro, generar la duda, básicamente. Básicamente en esto es generar una duda razonable que el jurado dude. Es lo que buscamos. Como defensa, no digo que es fácil, pero tenemos que convencer a uno solo, dentro de los 12 jurados, que diga que no está de acuerdo o que lo considera inocente al acusado. Diferente a la parte de parte acusadora, que tienen que... A ver, los veredictos son por unanimidad. Si los 12 jurados no están de acuerdo, no pueden dar un veredicto de culpabilidad. Entonces, bueno, hay que destacarlo y fue súper importante y súper agradecidos, y por eso yo destaco esto de que es importantísimo contar con un buen equipo de trabajo y con diferentes profesionales dentro del equipo de trabajo. Sí, aparte, convengamos que cuántos meses estuvimos estudiando la causa, realmente fue bastante. Sí, y la causa, a ver, dentro de todo fue rápido este juicio, porque fue en julio del 2022, y si mal no recuerdo, en septiembre, octubre ya se había elevado la causa a juicio, y el juicio se llevó a cabo en abril del 2023. Sí. Así que, pero sí. Fue mucho la dedicación que le tuvimos al caso, porque realmente habían muchos detalles y bueno, ahora es contarnos justamente la teoría del caso de la defensa, que es justamente lo que te tocó a vos, lo que nos toca a nosotros afrontar en ese caso. Bueno, el caso en el cual participamos fue en la causa de María Pía Persia. María Pía Persia era una arquitecta que se había venido a vivir a Mendoza, ella era de Buenos Aires, trabajó durante mucho tiempo acá en Mendoza, pero en el 2022 había decidido venir a vivir. Compró una casa y en esa casa, bueno, la estuvo refaccionando. 6 meses después de que empezó a refaccionarla, bueno, habían varios albañiles trabajando, y fue por uno de los albañiles. Entonces el Ministerio Público Fiscal le acusó a uno de ellos, que fue nuestro defendido, Pina María. En realidad, antes habían aprendido a otra persona. No había sido la primera persona, nuestro cliente, digamos. Claro, no nuestro cliente, nuestro defendido, sino que a otro de los albañiles que era como el más sospechoso, porque era una persona que era el que más conocía de los movimientos de Pía, conocía sobre todo el manejo de dinero, es como que tenía muchísima información. Además, tenía llaves, y hubo ahí algo como un hecho bastante raro al momento en el que él fue la persona que en teoría le encuentra a Pía en su casa, desvanecida en el piso, y bueno, también hubo ahí un juego con los tiempos, que bueno, gracias a todos estos y todo este análisis que se pudo hacer junto con vos, pudimos llegar a una teoría del caso ahí jugando con los tiempos, porque no sé, claro, por ejemplo, a las cámaras de seguridad. Que sepan un poco el contexto de por qué nosotros creíamos que podía llegar a ser. Es más, nosotros, para que ustedes comprendan, la criminalística siempre se basa en probabilidades y no certezas. Entonces nosotros
teníamos una probabilidad de que podría haber sido otra persona la que haya cometido estos hechos en relación, obviamente, al homicidio. Y nosotros teníamos una hora de muerte más o menos 4 horas. Entonces nosotros teníamos una, por así decir, una franja horaria bastante grande, y en esa franja habían ingresado 2 personas a la vivienda. Entonces, ¿por qué acusar a una sola persona y no investigar la segunda, que justamente había llegado un minuto después de la primera persona, y se había quedado en la vivienda durante 40 minutos? Y eso no fue para nada cuestionado, ¿sí? Entonces, justamente nuestra teoría se basaba en la ausencia de investigación hacia esa persona, ¿sí? Claro. Porque aparte teníamos muchas preguntas ahí. Sí, había muchas preguntas. Entonces nuestras preguntas eran, ¿y por qué no siguieron investigando a las otras personas? Porque Claro, eso, fue como bastante rápido todo. había muchísimas. No sé cuántas contamos. Pero bueno, era como que no, ya tenemos esa huella, entonces esta persona es la a la que vamos a imputar, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros tuvimos más que nada una actitud, no sé si como un poco también querellante, como de querer seguir investigando lo que no se había realizado, ¿sí? Claro. Eso más que nada fue como nuestro enfoque en la teoría del caso, que siempre la sostuvimos así, desde el comienzo. Claro. Así que, bueno, la verdad es que da para hablar muchísimo. Yo por ahí me vuelo, pero la verdad es que da para hablar muchísimo, sobre todo de tantos informes que habían dentro del expediente. Pero bueno, básicamente esa fue nuestra labor. Y bueno, nuestra teoría del caso consistió en que Benjamín Pinamaría no era la persona que había cometido ese homicidio, sino que había sido este otro albañil, de los cuales teníamos muchísimas pruebas. Ahí se conectó el doctor Agustín Magdalena. Magdalena, sí. Le agradecimos al doctor. Llegó tarde al saludo, doctor. Cuéntame un poco tu experiencia a nivel emocional, porque allá adentro se viven muchas cosas, muchas cuestiones emocionales, y realmente, bueno, los fiscales están más que acostumbrados, obviamente, pero vos, por ser tu primer juicio por jurado, ¿cómo lo viviste desde lo emocional, desde lo psicológico? ¿Qué le recomendás al público, digamos, que te está escuchando? Que quieren iniciarse a esto. Bueno, la realidad es que yo me enamoré de este proceso desde la primera vez que vi un juicio por jurado. Hermoso. Sinceramente, no sé, es una experiencia hermosa. Es agotadora, muy agotadora, porque de esa semana que dura el juicio, sinceramente te tenés que olvidar de todo. Esa semana, como dijo una vez Agustín, justo que está ahí, te olvidas de familia, de amigos, cualquier tipo de problema, y tenés que dedicarte totalmente a eso, porque arrancas y terminás muy tarde. Entonces, bueno. Nosotros, convivíamos ya en el estudio. ¿Qué? Nosotros ya convivíamos todos, nos veíamos todos los días. Sí. Era estar todo el tiempo hablando del caso, preguntas, todo el tiempo, como permanentemente durante toda una semana. Para el próximo nos quedamos todos en una sola casa, hacemos convivencia 24/7 durante toda la semana. Y bueno, y psicológicamente también hay que prepararse, porque por ahí tenés, no sé, determinadas presiones que tenés que saber manejar. Yo me preparé mucho, estuve haciendo un par de sesiones con mi psicólogo. Jueces, un jurado, es muy importante dar el paso, ¿sí? Empezar. Sí, hacerlo, ¿no? Porque si no, uno se queda en el miedo y no está bueno. Hay que practicarlo como todo. Sí. Y como es un sistema nuevo, se va a seguir retocando seguramente, para que sea cada vez mejor. Pero bastante bien, porque ¿qué pasa? Hay que estar muy, muy atento con el tema de las objeciones. Sí, en este caso,
nosotros teníamos una persona encargada de justamente las objeciones, nada más. Sí, sí. Por eso es importante dividirse. Uno de los abogados se encargaba de la parte de los alegatos iniciales y los alegatos de clausura. Yo en particular me encargué bastante de los contras. Si faltaba algún tipo de preguntas, la otra parte del equipo también estaba atento. Y otra de las abogadas se encargaba justamente de las objeciones, porque no es fácil estar ahí tratando de escuchar al testigo que después te toca interrogar, después de tratar de ver las objeciones, tratando de ver también al jurado qué cara pone, ¿sí? Uh-huh. Y porque más o menos te vas dando una idea de más o menos de cómo puede dar a ser el veredicto, ¿sí? Entonces claro, es súper importante esto. Y bueno, en la parte de informática, que también nos diste una mano enorme, porque también es importante esto de mostrar ciertas cosas, ¿sí? Para que claro, la parte audiovisual de los alegatos. De los alegatos, sí. Es muy importante el tema de las cámaras, porque justamente nuestra teoría del caso era que qué pasaba con la persona que había ingresado a esa vivienda y no se había investigado, o sea, y eso justamente, no, o sea, ¿qué pasa? Ellos, como son del Ministerio Público, ellos tienen todo, obviamente, un sistema y tienen una persona a cargo que siempre tienen todos los equipos para poder mostrar justamente en los alegatos iniciales y finales Uh-huh. material audiovisual. Pero por lo que he visto en la defensa es como que está como bastante desproporcionado los recursos. Sí. Entonces está bueno saber que o sea, ir preparado con material audiovisual, porque como son 12 personas, nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos tienen el mismo canal de comunicación. Es decir, yo, por ejemplo, particularmente, lo que yo escucho, capaz que me queda un 10%, pero si yo lo escucho, lo veo y o sea, lo puedo ver en una pantalla, un video, por ejemplo, va a ser muy diferente. La retención que yo tenga de la información y va a tener un impacto diferente. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta para las defensas que cuenten con este material audiovisual o que pidan ayuda con la parte probatoria, que es la más importante, básicamente. Sí, nosotros ahí, no sé, vemos que está el fiscal, quizás hay otra persona también ayudándolo, pero tienen atrás todo un imperio para poder llegar a ese juicio. Así bueno, que acá Agustín nos dice, por eso es tan caro la defensa en el juicio por jurado. Necesitamos no solo a los abogados, sino a todo un equipo que acompañe. Claro, eso también. Por el aporte. Porque uno, al momento de pasar honorarios, es como que tienen que tener en cuenta esto, de que no es solamente un abogado el que va a actuar o dos, sino que detrás de todo esto hay un equipo enorme y de trabajo, de acción. Entonces, destacar esto y que es importantísimo para poder tener una buena defensa. Sí. Y sí, aparte, a ver, está en juego algo muy importante que es la libertad. Sí. Y no sé si llamarlo caro, sino como que tiene un valor. O sea, si realmente quieren, no, obviamente nosotros no podemos prometer nada, pero va a ser mucho más beneficioso tener un equipo. O sea, puedes llegar a tener otros resultados a trabajar de forma aislada o con solamente la visión jurídica. Sí, no. Uno tiene que pensar cuánto vale la libertad. Totalmente. No, pero bueno. No tiene precio. No tiene precio. Y justamente justamente hoy lo estábamos hablando, el tema de los inocentes condenados. Sí. Ese es un tema que es muy interesante porque por ahí solamente con una prueba basta para que un jurado se dé vuelta. Sí. Todo un jurado. Es decir, he asistido a otros juicios por jurado
solamente como espectadora, no como perito, y he notado que por ahí no se tiene en cuenta el estándar probatorio que se debería. O sea, como solamente, por ejemplo, con un audio o una pericia psicológica ya tienen el veredicto y no es así, en realidad es un cúmulo de pruebas. Por eso es tan difícil la tarea del jurado. Yo sinceramente no he hablado con personas que hayan sido jurados, pero no debe ser fácil estar ahí tampoco. No. Tener que estudiar eso en una semana, que nosotros lo veníamos estudiando hace casi un año. Sí. Dice Agustín, ¿cómo preparan un contrainterrogatorio? Hay que tener en cuenta, obviamente, saber de qué va a hablar cada testigo. A nosotros, una vez que ya están las fechas del debate, vamos a ver, nos van a dar los testigos que han ingresado, cómo preparan con contrainterrogatorio de un testigo que saben que miente. Bueno, a ver, si ese testigo ya ha declarado antes, nosotros podemos solicitar, por ejemplo, la declaración anterior, solicitar al juez si se la podemos leer, ¿sí? Se hace ahí como una pregunta, y bueno, y se la mostramos para que él vuelva a leerla. No sé si esa era la pregunta a la que se refería Agustín. Estándar probatorio, que a veces es muy... yo te juro que me he quedado, porque en los 44 juicios por jurado que nosotros hemos tenido hasta la fecha, han habido juicios que han quedado estancos. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Quiere decir que no han podido llegar a un veredicto de culpabilidad, ¿sí? Ajá. No, entonces, en este caso... ¿Qué pasa? ¿Qué resultado tiene eso? Bueno, en este caso, lo que se hace es consultarle a la fiscalía, ¿sí? A la parte acusadora en realidad, si van a mantener la acusación. Si se mantiene la acusación, lo que se hace es disolver ese jurado y se forma otro nuevo jurado y otro nuevo juicio, ¿sí? Si de este otro nuevo juicio otra vez vuelve a quedar estanco, ya directamente se absolve a la persona, ¿sí? Y si la fiscalía no quiere mantener la acusación, directamente se absolve a la persona. Ajá. Queda en libertad. Es así. Dice, Agustín nos dice, el criterio del jefe de fiscales de Mendoza es que ante un jurado estanco es no seguir acusando. Sí, porque consultó antes, recibió la pregunta, ¿cuál es el criterio en el caso de que Mendoza quede en un juicio estanco? Y es eso, que no se va a seguir. ¿Algún mensaje que quiera dejar a nuestro público? Puedo destacar lo que hablábamos recién, de que es importantísimo esto, contar con un equipo de trabajo, contar con especialistas dentro del equipo de trabajo y prepararse. Bueno, y también obviamente queda abierta la oportunidad de que si tienen dudas, consultas, algún caso que está complicado, sean bienvenidos de consultarnos, tanto a la doctora como al estudio. Sí. Así que igual, bueno, abordar algún tema en especial, la verdad es que da para hablar muchísimo, porque acá, aparte cada caso es un mundo, obviamente, y bueno, da para hablar mucho sobre esto, es muy entretenido. A mí en particular me encanta, así que bueno, quedamos abiertos a esa posibilidad. Perfecto. Sí, la verdad que fue una gran experiencia, se vivieron muchas cosas, aprendimos muchísimo y nos dio una gran experiencia y bueno, gracias a eso nos conocimos, así que sí, súper agradecida. Agradecida y feliz de poder contar con tu estudio para todos los casos que van llegando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Zavala, por haber participado del vivo y bueno, espero que les haya sido útil la información. Vamos, el próximo vivo lo vamos a tener con Ignacio Gandolfo, así que bueno, le mandamos un saludo que está justo ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Chao.